Bienvenidos al canal Curso Geotecnia. Este es el video número 3 del tema de resistencia al corte. Es el video final. En este video vamos a trabajar 4 aspectos importantes del criterio de falla de Moore-Coulomb. Y para ello vamos a citar 2 documentos. El primero es el texto de Fundamentos de Ingeniería Geotécnica, que es el texto guía que estamos siguiendo, en donde encontramos en la sección 10.2 que habla sobre el criterio de falla de Moore-Coulomb y hace referencia que para la mayoría de los problemas de la mecánica de suelos es suficiente trabajar con una aproximación lineal de los esfuerzos cortantes en el plano de falla. Esa fue la propuesta de trabajo de Coulomb en 1976. Sin embargo, Moore hablaba de que la envolvente de falla es curva. Y en el gráfico 10.1 o figura 10.1 se establece cómo se da la variación de la resistencia con los esfuerzos y encontramos una línea curva que luego, según el criterio de Coulomb, trazamos una línea de mejor ajuste para determinar los parámetros que bien hemos trabajado, la cohesión efectiva y el ángulo de fricción efectiva del suelo. Entonces el criterio de falla de Moore-Coulomb propone que la resistencia en un plano va a estar dada como la cohesión efectiva más el esfuerzo normal efectivo tangente de φ'. Y lo primero que debemos tener presente es que la envolvente de resistencia es una curva y no una recta. Fue Coulomb quien propuso trabajar con una línea recta de mejor ajuste y los parámetros C' y φ' se convierten en el resultado de trazar una línea recta de mejor ajuste para los datos obtenidos de resistencia. Entonces, como primer aspecto a tener presente durante el uso del criterio de falla de Moore-Coulomb es que la envolvente de resistencia realmente es una curva y no una recta. Y lo segundo es que los parámetros C' y φ' son el resultado de trazar una línea recta de mejor ajuste a los puntos. Pero es importante que al trazar esa línea recta de mejor ajuste tengamos en cuenta que dependiendo del rango donde se trace esa línea, así vamos a tener cambios que pueden ser importantes a la hora de aplicar los coeficientes C' y φ', los parámetros de resistencia al corte. Entonces realmente los parámetros de resistencia van a estar relacionados con la magnitud de los esfuerzos con los cuales realizamos los ensayos o trabajamos los ensayos. Aquí les muestro en una línea azul lo que sería la envolvente de falla para un determinado rango de presiones. Mientras que nos podemos ir a un nivel de presión mucho menor y vamos a tener una línea roja. Y cada una de estas líneas va a tener sus propios parámetros C' y φ'. Si yo prolongo la envolvente azul y determino una cohesión efectiva y un ángulo de fricción φ', y en el campo realmente estoy trabajando con un nivel de esfuerzos menor, eventualmente se estaría prediciendo una resistencia mayor de la que el suelo en campo puede ofrecer, y esto sería una condición insegura. Por lo tanto, cuando evaluemos los parámetros de resistencia C' y φ', es importante que tengamos en cuenta el rango de esfuerzos asociados a esos parámetros y que ese rango de esfuerzos esté relacionado con lo que está ocurriendo realmente en campo y que no sean unas presiones aplicadas en el laboratorio sin tener en cuenta lo que está ocurriendo en el campo. En la sección 10.4, cuando se trata la prueba de corte directo, nuevamente se hace referencia a la envolvente de falla de Moore y que estamos hablando
de una envolvente curva y no de una línea de resistencia. Es importante que nuevamente retomen la lectura del texto a partir de esta nueva condición que se está planteando en este video. Otro aspecto importante a tener presente son las curvas de esfuerzo de formación que podemos lograr dependiendo de los dos grupos que se establecen en los suelos granulares, que son los suelos sueltos y los suelos densos. En los suelos sueltos vamos a tener una línea o una curva de esfuerzo de formación en donde todo el tiempo se está generando una compresión, una reducción en el volumen y se alcanza lo que conocemos como el estado crítico. Mientras que en los suelos densos, en un principio, cuando se está realizando el ensayo, se presenta una compresión, una reducción en el volumen, pero a partir de determinado momento empieza el aumento de volumen y en el gráfico de esfuerzo de deformación vamos a registrar lo que conocemos como una resistencia pico o resistencia máxima. Este comportamiento también lo podemos observar en las arcillas. Este caso sería el comportamiento de una arcilla normalmente consolidada y este sería el comportamiento de una arcilla sobreconsolidada. Y entre mayor sea la relación de preconsolidación, mayor será el pico que se muestre en el gráfico. Es importante que también retomemos estos gráficos en el análisis de la resistencia al corte de los suelos. Otro texto que es importante analizar es el de mecánica de suelos de William Puri. En el capítulo 2 de resistencia al corte se nos ilustran las curvas de esfuerzo de formación para los dos tipos o dos grupos de suelo, las arenas densas o arcillas sobreconsolidadas y este comportamiento que sería el de las arcillas normalmente consolidadas o arenas sueltas. Nuevamente estamos hablando de que los gráficos tienden hacia una zona que denominamos crítica. En el caso de las arenas sueltas o arcillas normalmente consolidadas, durante la falla o durante la aplicación de la carga, la muestra todo el tiempo está experimentando una reducción en el volumen. Sin embargo, en el caso de las arenas densas o arcillas sobreconsolidadas, antes de alcanzar el estado crítico, el suelo presenta una resistencia máxima y se presenta un cambio de volumen, en este caso aumentando el volumen y no disminuyendo. En la figura 2.25, en ese mismo capítulo, vamos a encontrar que se establece en este caso, digamos, la cuarta condición, y es que el desarrollo de resistencia solo se debe a la fricción y se puede hablar de cohesión solo en aquellos suelos que presenten cementación entre las partículas. Entonces encontramos como la línea de resistencia es una curva, pero ya sea que estemos hablando de arenas o ya sea que estemos hablando de arcillas, no vamos a presentar o no se va a presentar ese intercepto de cohesión y que realmente la cohesión se presenta cuando se traza una línea de mejor ajuste y en este caso se representa la línea sobre los puntos 1, 2, 3 y 4 y para ese nivel de presiones cuando se traza la envolvente por supuesto vamos a tener una cohesión efectiva y nuevamente retomamos el hecho de que para cierto nivel de esfuerzos si trabajamos con los parámetros C' y Φ' no vamos a obtener la resistencia pronosticada
aplicando el criterio de Moore-Coulomb con los parámetros determinados para un nivel de presiones mayor. Entonces aquí es importante que tengamos presente que los parámetros de resistencia al corte son unos parámetros que están asociados al criterio de falla de Moore-Coulomb y que serían aplicables dentro de un rango de presiones, y es por esto que cuando evaluamos los parámetros de resistencia al corte en el laboratorio debemos tener presente el estado tensional que presenta esas muestras en el depósito y tener en cuenta la modificación en el estado tensional debido a las acciones que vamos a generar sobre el depósito, debido a los procesos, ya sea de carga o de descarga, que se va a ver sometido el depósito. Entonces es importante que tengamos presente conceptualmente, primero, que el envolvente de resistencia realmente es una curva, no es una recta. Lo segundo es que los parámetros C' y Φ' son el resultado de trazar una línea recta de mejor ajuste y que esos parámetros C' y Φ' estarán en función del rango de presiones con los que se trabaja esa línea de mejor ajuste. Y por último, que el desarrollo de la resistencia en el suelo, la resistencia al corte, se debe solo a la fricción y que solo vamos a hablar de cohesión en el caso de suelos que presenten cementación entre las partículas. Ahora, en la práctica es muy usual trabajar con la cohesión efectiva en los suelos determinada trazando una línea recta de mejor ajuste, pero lo importante a tener presente es que esos parámetros están relacionados con el nivel de presión con el que se determinen. Entonces debemos ser muy cuidadosos en la práctica cuando estemos determinando C' y Φ' que los rangos de presiones que estemos trabajando estén asociados a los estados tensionales de las muestras en el campo. Otro gráfico que nos puede ayudar a entender la relación entre los parámetros de resistencia al corte según el criterio de falla de Moore-Coulomb y el nivel de presiones a los que se ve sometida la muestra en el laboratorio para determinar dichos parámetros es la figura 10,15 que encontramos en el texto de la Braja Das. Primero, debemos establecer en el gráfico lo que conocemos como el esfuerzo de preconsolidación, que es el máximo esfuerzo al que ha estado sometido el suelo durante su formación, y a partir de ese esfuerzo dividimos el gráfico en dos partes. Hacia la derecha vamos a tener las presiones asociadas a depósitos normalmente consolidados y hacia la izquierda vamos a tener las presiones asociadas en un depósito sobreconsolidado. Y es así como hablamos en un depósito sobreconsolidado en términos de la cohesión efectiva y de Φ', y en el caso de arcillas normalmente consolidadas estamos hablando en términos solo de Φ'. Ahora, si realizamos un ensayo para presiones en el equipo triaxial menores, en este caso presiones de cámara menores a la presión de preconsolidación, vamos a encontrar que el círculo toca la envolvente, en este caso la línea de mejor ajuste que va a presentar una cohesión efectiva. Si planteamos un nuevo ensayo, pero ahora con una presión de cámara mayor y permitimos por supuesto la consolidación, estamos en un ensayo consolidado drenado, es posible que para el nuevo estado, al realizar el ensayo y dibujar el estado tensional en el momento de la falla, la línea de mejor ajuste con Φ'1 y C'
nos permita evaluar la resistencia que el suelo en el campo va a experimentar una vez se ejerzan las correspondientes acciones. Sin embargo, si aumentamos la presión de cámara y sobrepasamos el esfuerzo de preconsolidación, inmediatamente la arcilla en el momento de la falla, o la muestra en el momento de la falla, va a ofrecer una resistencia que estará en función de Φ' y no de Φ'1. Debemos ser cuidadosos entonces con la magnitud de las presiones que vamos a trabajar en la prueba triaxial, porque en este caso estamos trabajando una presión de cámara que permite la consolidación, pero no sobrepasa el esfuerzo de preconsolidación y por lo tanto la arcilla se mantiene sobreconsolidada y por lo tanto estos dos círculos presentan asociados unos parámetros C' y Φ'. Sin embargo, para los dos círculos rojos hay una diferencia en el comportamiento y si se plantea una envolvente como la línea roja, estaríamos determinando unos parámetros errados frente al comportamiento del suelo para evaluar su resistencia al corte. En conclusión, debemos ser muy cuidadosos a la hora de establecer las presiones de cámara a las que vamos a trabajar las pruebas triaxiales y siempre hemos dicho que esas presiones deben estar asociadas a los estados tensionales de las profundidades o relacionados con las profundidades a las que se extraen las muestras. Son estados tensionales que tienen que representar la condición de sitio de tal manera que los parámetros de resistencia estén relacionados con los estados tensionales de campo. Por otra parte, debemos entender que en la medida que aumentamos la presión de cámara, cada vez el suelo presenta una relación de preconsolidación tendiente a la unidad, es decir, que en la medida en que se va aumentando la presión de cámara y se permite la consolidación, cada vez la muestra tiende al estado normalmente consolidado y por lo tanto la resistencia que ella va a ofrecer en el momento de la falla va a estar más asociada con Φ' que con Φ'1. O sea, en este gráfico nuevamente ratificamos el hecho que los parámetros de resistencia al corte van a estar muy asociados con los estados tensionales que trabajemos en la prueba triaxial. Si observamos el comportamiento esfuerzo de formación, en el caso de la arcilla sobreconsolidada, encontramos una resistencia máxima o resistencia pico, mientras que el comportamiento ya de la arcilla en estado normalmente consolidado es hacia el estado crítico, no presenta esa resistencia máxima o resistencia pico. Es decir, que en la medida en que vamos aumentando la presión de cámara, el gráfico esfuerzo de formación también va a presentar unos cambios en la medida en que cada vez que aumentamos esa presión, el pico será menos notorio, dado que nos estamos acercando o la muestra se está acercando a un comportamiento normalmente consolidado. A continuación, vamos a dejar en video la solución a los ejemplos que trabajamos durante la reunión Meet para efecto que aquellos que tuvieron problemas de conexión puedan revisar la solución de cada uno de estos ejercicios y se puedan plantear las inquietudes respectivas. En este primer ejercicio hablamos de una muestra que se encuentra normalmente consolidada y a la que se le va a realizar una prueba triaxial consolidada drenada. Como datos de enunciado,
se presenta que la presión de agua inicial es igual a cero y que en la primera etapa, que es la aplicación de la presión de cámara, se lleva la muestra a una presión de 60 kilopascales. Recordemos que durante la aplicación de la presión de cámara, al estar la válvula de drenaje abierta y permitirse la consolidación, la presión de agua, si bien en la medida en que se va aplicando esa presión, la presión del agua va aumentando, la presión del agua interna en la muestra va aumentando, como debemos permitir la consolidación, esa presión de agua debe regresar a su presión inicial. Es decir que durante la prueba, en todo momento, la presión de agua debe ser igual a cero durante la aplicación de la presión de cámara. Por lo general lo que se hace es aplicar la presión de cámara y permitir que la muestra se consolide y vamos registrando la consolidación con una reducción en los valores de presión de agua al punto en que la presión del agua regresa a su valor inicial. En este caso, como la presión del agua es cero, la presión del agua va a cambiar en función de los 60 kilopascales, pero no podemos dar inicio a la segunda etapa sin antes esperar a que esa presión de agua regrese nuevamente a su valor igual a cero. Es decir, que el cambio en el valor de la presión del agua al inicio de la aplicación del esfuerzo desviador va a ser igual a cero. Se ha disipado toda esa presión de agua asociada a la presión de cámara. Una vez se consolida la muestra bajo la presión de 60 kilopascales, el enunciado nos dice que se empieza a aplicar el esfuerzo desviador, pero nuevamente la válvula de drenaje está abierta, la válvula de drenaje permanece abierta y se debe permitir la consolidación durante la aplicación del esfuerzo desviador. Se nos indica que en el momento de la falla el esfuerzo desviador es 135 kilopascales. Y se nos pregunta: A, encontrar los parámetros de resistencia al corte; B, determinar el ángulo alfa que el plano de falla forma con el plano principal mayor; C, encuentre el esfuerzo normal efectivo y el esfuerzo de corte sobre el plano de falla; y D, encuentre el esfuerzo normal efectivo sobre el plano de esfuerzo cortante máximo. Son las 4 preguntas que vamos a resolver en este ejercicio, en donde se somete a la falla una muestra que se encuentra normalmente consolidada. Esos son los datos. Para resolver el problema podemos trabajar o de forma gráfica o podemos realizarlo de forma analítica. Primero, expliquemos cómo se da la solución de forma gráfica. Debemos trabajar con un papel cuadriculado o milimetrado y vamos a dibujar los dos ejes principales, el de los esfuerzos normales y el de los esfuerzos cortantes, y vamos a establecer una escala la cual debemos manejar igual sobre los dos ejes coordenados. Por ejemplo, podemos escoger como escala que 1 centímetro nos represente 10 kilopascales. Es decir, que para representar los esfuerzos totales o esfuerzos efectivos normales, cada centímetro me representa 10 kilopascales, quiere decir que debo medir 6 centímetros para poder establecer el esfuerzo principal menor total o efectivo. En este caso, teniendo en cuenta que se permite la consolidación durante todo el ensayo, tanto el cambio en la presión del agua debido al cambio en la presión de cámara, como el cambio en la presión del agua debido al cambio en el esfuerzo desviador, se disipa durante el ensayo y por lo tanto son cero. Es decir que en el momento de la falla la presión del agua es cero. En este caso, totales y efectivos son los mismos. Por lo tanto, si voy a determinar los parámetros de resistencia al corte en condición efectiva para esta arcilla normalmente consolidada, podemos representar los esfuerzos principales, 60 kilopascales y 195 kilopascales. Lo primero que hacemos es, con ayuda de la escala, representar los 60 kilopascales y luego
que me representa el esfuerzo principal menor, y luego con ayuda de una regla puedo medir los 135 kilopascales, que según la escala serían 13.5 centímetros. Este punto me representa el esfuerzo principal menor, el cual está actuando en el plano vertical, y este punto me está representando el esfuerzo principal mayor, que me está representando en este caso el plano horizontal. Ahora, para representar el estado tensional completo de la muestra en el momento de la falla, es necesario dibujar el círculo de Mohr. Y para ello hacemos uso de un compás. Colocamos la punta en el esfuerzo principal mayor con abertura que me represente el esfuerzo desviador en el momento de la falla. Coloco el lápiz en el esfuerzo principal menor y trazamos un arco. Luego invertimos la punta en el esfuerzo principal menor con abertura del esfuerzo desviador. Coloco el lápiz en el esfuerzo principal mayor y trazo otro arco. Donde se corten los arcos me permite determinar el centro del círculo. Según la escala, puedo establecer entonces cuál es el esfuerzo asociado al centro del círculo, y colocando allí la punta del compás con abertura del radio, es decir, la mitad del esfuerzo desviador, ya puedo trazar entonces el círculo. Este círculo me representa el estado tensional, tanto total como efectivo, en este caso, porque la presión de agua igual a 0. El estado tensional en diferentes planos que atraviesen la muestra en el momento de la falla. En este caso, representando el plano del esfuerzo principal mayor, en este caso representando el esfuerzo en el plano principal menor, y teniendo en cuenta que el círculo me representa el estado tensional en el momento de la falla, entendemos que es un círculo que toca la línea de resistencia envolvente de resistencia. Un solo círculo nos permite determinar los parámetros de resistencia al corte siempre y cuando o esté trabajando con una arena o una arcilla normalmente consolidada. En este caso es una arcilla normalmente consolidada. Sabemos que la cohesión efectiva es igual a 0 y con ayuda de la regla podemos trazar una línea entonces que toque tangencialmente el círculo. La pendiente de esa línea me representa el ángulo de fricción efectivo del suelo. Esta sería entonces la solución gráfica a la primera pregunta, que es o que trata sobre la determinación de los parámetros de resistencia al corte. Uno de los parámetros, digamos que ya se encuentra en el enunciado cuando nos dicen que la arcilla está normalmente consolidada. Entonces simplemente con ayuda de un transportador, que sería la otra herramienta que necesitamos para dar solución gráfica, podemos medir la pendiente de la línea respecto a una línea horizontal o el plano horizontal. Si queremos resolver analíticamente, podemos hacerlo a través de relaciones o a través de funciones trigonométricas, y teniendo en cuenta que la envolvente toca tangencialmente el círculo, sabemos que la línea radial, el radio, forma 90 grados con la envolvente en el punto donde la línea y el círculo se tocan, y se forma lo que conocemos como un triángulo rectángulo. Y dado que conocemos el radio del círculo,
que en este caso es el esfuerzo desviador entre dos, podemos a través de la función seno determinar entonces cuál es la pendiente de la línea de resistencia. Entonces, analíticamente podemos hacer uso de la función seno, en este caso seno de φ' sería igual al cateto opuesto, que me representa el esfuerzo desviador entre dos, dividido la hipotenusa, que estaría representada por el esfuerzo principal mayor menos medio esfuerzo desviador, es decir, menos el radio. Para determinar φ', simplemente hacemos arcoseno y obtenemos entonces en este caso, para el ejemplo, 31.97 grados. Otra manera de resolver analíticamente los problemas es haciendo uso de la ecuación que nos relaciona los esfuerzos principales en el momento de la falla con los parámetros de resistencia al corte. Esta es la ecuación 10.9 que ustedes encuentran en el texto de la Baraja Das, en la cuarta edición, a la que hice referencia al inicio del video, en donde se nos indica que el esfuerzo principal mayor en el momento de la falla puedo determinarlo como una función del esfuerzo principal menor y los parámetros de resistencia al corte. En este ejemplo, conocemos el esfuerzo principal menor, conocemos el esfuerzo principal mayor, y teniendo en cuenta que la cohesión efectiva es 0, puedo, mediante la expresión, poder evaluar el ángulo de fricción efectivo. Si voy a hacer uso de esta expresión en una arcilla sobreconsolidada, será necesario tener resultados en el momento de la falla de por lo menos 2 muestras, de tal manera que pueda plantear la expresión a cada una de las muestras y nos resulte un sistema de 2 ecuaciones con 2 incógnitas y podamos resolver los parámetros de resistencia al corte. Ahora vamos a resolver la parte B, que nos pide determinar el ángulo alfa que el plano de falla forma con el plano principal mayor. Pero antes vamos a explicar los esfuerzos que están actuando en diferentes planos que atraviesan la muestra de suelo, con ayuda de la representación gráfica del círculo de Mohr. Debemos entender que en el plano horizontal actúa el esfuerzo principal mayor. Por lo tanto, ese plano horizontal será el plano principal mayor. Que en el plano vertical actúa el esfuerzo principal menor. Por lo tanto, el plano vertical en este caso es el plano principal menor. En el elemento observamos que esos planos forman un ángulo de 90 grados. Sin embargo, si vamos al gráfico, encontramos que para pasar del plano principal mayor al plano principal menor, tenemos que trazar un ángulo de 180 grados en el gráfico. Si en el gráfico, por ejemplo, yo mido un ángulo de 40 grados, en este caso se establece un plano en el círculo que se encuentra con una inclinación de 40 grados respecto al plano principal mayor. En el elemento, realmente los esfuerzos que yo determino están relacionados para un plano cuya inclinación es 20 grados. Es decir, que los ángulos que yo represento en el gráfico corresponden a 2 veces el ángulo que
estoy trabajando sobre la muestra. Como me están pidiendo la inclinación del plano de falla, entendemos que el plano de falla lo encontramos donde los esfuerzos cortantes actuantes igualan a los esfuerzos cortantes resistentes. Y eso se da en el punto donde la línea o envolvente de falla toca tangencialmente el círculo. Si quiero determinar la inclinación en el elemento del plano de falla respecto al plano principal mayor, debo entonces medir este ángulo en el gráfico y dividir entre 2. Cada punto sobre el círculo o sobre la circunferencia me está representando una coordenada, un determinado valor de esfuerzo cortante y un determinado valor de esfuerzo normal. Esos esfuerzos son los esfuerzos que actúan en la muestra en un determinado plano. Pero debemos entender que en el gráfico, cuando yo mido un ángulo realmente sobre la muestra, estoy analizando los esfuerzos en un plano cuya inclinación es la mitad del ángulo medido sobre el gráfico. Sabiendo lo anterior, podemos resolver analíticamente encontrando una expresión para la inclinación del plano de falla. El ángulo que está formando el plano principal mayor con la línea radial asociada al momento de la falla, dividida entre 2, me representa entonces el ángulo que forma el plano de falla en la muestra de suelo. Sabemos que este ángulo corresponde al ángulo de fricción, por lo tanto, gráficamente podemos establecer que 2 veces alfa corresponde a 90 más phi prima, y por lo tanto alfa, que es la inclinación que forma el plano de falla con el plano principal mayor, será 45 más phi medio en el elemento. Analíticamente, como ya previamente hemos determinado el ángulo de fricción efectivo, podemos reemplazar en la ecuación y determinar entonces la inclinación que forma el plano de falla con el plano principal mayor. En este caso, o para este ejemplo, 60.99 grados. Gráficamente podemos determinar la inclinación del plano de falla a través del concepto del polo, el cual invito a revisar en la literatura, y que permite demostrar que si trazamos una línea desde el plano principal menor hasta el punto que me representa el plano de falla, la inclinación de esa línea respecto al horizontal me representa directamente la inclinación del plano de falla, me representa alfa. Entonces simplemente de manera gráfica podemos, haciendo uso del transportador y trazando esta línea, determinar la inclinación del plano de falla. El inciso C nos pide encontrar el esfuerzo normal efectivo y el esfuerzo de corte sobre el plano de falla. Podemos resolver tanto gráfica como analíticamente. Gráficamente,
Simplemente debemos localizar el plano de falla y evaluar, según la escala, cuál es el esfuerzo normal actuante en dicho plano y cuál es el esfuerzo cortante actuante en dicho plano. Recordemos que los esfuerzos actuantes los evalúo sobre el círculo y los esfuerzos resistentes los evalúo sobre la línea o envolvente de falla. En este caso, como nos están pidiendo en el plano de falla, pues está representado el plano en el punto donde la línea toca tangencialmente el círculo. También podemos resolver de forma analítica ayudándonos con las funciones trigonométricas. Sabemos que este ángulo es φ' y podemos, a través de la función seno, evaluar entonces cuál es el esfuerzo normal. Seno de φ' será cateto opuesto, en este caso 127,5 menos sigma, dividido la hipotenusa, que en este caso corresponde a la mitad del esfuerzo desviador, el radio. Conocemos ya el valor de φ', podemos entonces evaluar para sigma' con la función seno. Y el esfuerzo cortante podemos evaluarlo con la función coseno. En este caso, el esfuerzo cortante actuante en el plano de falla es 57.26 kN por metro cuadrado. La invitación es a trabajar con papel cuadriculado o milimetrado la solución gráfica. En el inciso D nos piden encontrar el esfuerzo normal efectivo sobre el plano de esfuerzo cortante máximo. Y si bien la solución es inmediata, es importante que conceptualmente entendamos que la falla no se da sobre el plano donde se da o donde se presenta el máximo esfuerzo cortante. Si revisamos el círculo, es decir, donde se encuentran los esfuerzos normales y cortantes actuantes, el esfuerzo máximo cortante se da sobre este plano. En este caso, 90 grados en el gráfico, representando un ángulo de 45 grados sobre la muestra. Y si bien en ese plano actúa el mayor esfuerzo cortante, sobre ese plano no se presenta la falla debido a que la resistencia sobre ese plano está por encima. Entonces el esfuerzo resistente en ese plano es mayor que el esfuerzo cortante actuante y por eso no se presenta la falla. Sin embargo, para un valor menor de esfuerzo cortante, se presenta la falla teniendo en cuenta que en ese plano el esfuerzo normal efectivo genera una resistencia inferior. Y justo en ese plano, los esfuerzos resistentes y los esfuerzos actuantes se igualan y se da la falla. En este caso, me están pidiendo el esfuerzo normal efectivo sobre el plano de esfuerzo cortante máximo, que se encuentra representado por este punto. Por lo tanto, la respuesta es inmediata, es 127,5. Es decir, que la muestra no está fallando por un plano donde actúa el esfuerzo cortante máximo. Realmente la muestra falla para un esfuerzo cortante menor al máximo. El ejemplo número 2 trata sobre una prueba triaxial consolidada no drenada. En este caso, como información, se nos da la envolvente obtenida con una prueba triaxial consolidada drenada. Se nos indica que es una arcilla normalmente consolidada
con un ángulo de fricción efectivo de 28 grados. Esta es una información previa a realizar la prueba triaxial consolidada no drenada. Para la muestra fallada, se indica que la presión de cámara es 105 kilopascales. Y se nos pregunta A sobre el ángulo consolidado no drenado, FICU, y B la presión del agua en el momento de la falla. Debemos entender que en una prueba triaxial consolidada no drenada, durante la aplicación del esfuerzo desviador, no se permite la consolidación al estar cerrada la válvula de drenaje. Lo que implica que durante la aplicación del desviador se generan internamente cambios en la presión del agua, función del esfuerzo desviador a través del parámetro atraso. Recordemos que en una prueba consolidada no drenada, la aplicación de la presión de cámara se hace con la válvula de drenaje abierta, se permite la consolidación y una vez finaliza el proceso de consolidación para la presión de cámara, se cierra la válvula de drenaje y se aplica la presión desviadora. En el momento de la falla, la muestra va a registrar un valor en la presión del agua distinta a la inicial. En este caso, no se relaciona el valor de la presión de agua inicial, por lo tanto se toma igual a 0. Igual van a ser ustedes para los ejemplos que desarrollen en el texto de la baraja DAS. Si no se dan indicaciones sobre la presión de agua inicial, se debe trabajar como igual a 0. A menos que en el enunciado encontremos como pregunta el valor de la presión del agua inicial. Para resolver el inciso A, que nos pide determinar el ángulo consolidado no drenado, FICU, podemos hacerlo de forma analítica, encontrando los esfuerzos principales en el momento de la falla. En este caso, en condición total, teniendo en cuenta que desconocemos la presión del agua en el momento de la falla. Si bien podemos proponer que la presión de agua inicial es igual a 0, en esta prueba consolidada no drenada desconocemos la presión del agua en el momento de la falla y por lo tanto el cálculo analítico inicial tenemos que hacerlo en función de los esfuerzos totales principales en el momento de la falla. Y ya sea con funciones trigonométricas o utilizando la expresión que relaciona los esfuerzos principales en el momento de la falla con los parámetros de resistencia al corte, puedo hacer la evaluación del ángulo de fricción FICU. Esa expresión, recordemos, nos puede ser útil para trabajar tanto en condiciones efectivas como en condiciones totales. En este caso, podemos utilizar la expresión en condiciones totales para determinar el ángulo de fricción FICU. Si vamos a resolver gráficamente, debemos hacer uso de papel cuadriculado milimetrado, en el cual lo primero que hacemos es escoger una escala apropiada en función de la magnitud de los esfuerzos a trabajar. Y una vez definida la escala, por ejemplo, nuevamente, 1 centímetro me representa 10 kilopascales, yo puedo representar el esfuerzo principal menor, 105, el esfuerzo principal total en este caso. Con ayuda de la regla puedo medir el esfuerzo desviador 97 y representar el esfuerzo principal mayor.
Siguiendo el procedimiento que se explicó en el ejemplo número 1, con ayuda del compás, podemos establecer el centro del círculo y trazar el círculo que me representa los estados tensionales totales en el momento de la falla de la muestra. En este caso, la envolvente en condición total pasa por el origen, teniendo en cuenta que es una arcilla normalmente consolidada, y para esta información podemos, con ayuda de la regla, trazar una línea que toque tangencialmente el círculo y luego con el transportador medir el ángulo de inclinación de la línea que corresponde a phi CU. Entonces podemos resolver gráficamente, podemos resolver también de forma analítica con funciones trigonométricas o con la ecuación que nos relaciona los esfuerzos principales en el momento de la falla en condición total con los parámetros de resistencia al corte en condición total. En este caso planteamos el procedimiento gráfico. Los invito a que con papel, transportador y compás en mano sigan el procedimiento o que resuelvan analíticamente con ayuda de las expresiones que ya fueron relacionadas en el ejemplo número 1. El inciso B hace referencia a la determinación de la presión del agua en el momento de la falla. Para ello vamos a explicar primero que el punto donde la línea o envolvente de falla en condición total toca el círculo en condición total no me representa el plano de falla. Lo que me está representando ese punto es la inclinación del plano respecto al ángulo de fricción en totales. Es decir, si yo mido el ángulo, ese ángulo me representa 90 más phi CU, aquí en el gráfico. Mientras que la inclinación del plano de falla, recordemos, está dado por 90 más phi prima. Con ayuda del transportador, yo puedo localizar ese plano, el plano donde se daría la falla en el elemento. Si bien este círculo está en totales, yo igual sobre el círculo puedo representar o localizar el plano de falla. Como el ángulo de fricción efectivo es un dato encontrado en el enunciado, podemos con ayuda del transportador entonces medir 90 grados más phi prima y localizar el plano de falla. Sabemos entonces que este punto sobre el círculo será el que toque tangencialmente la línea o envolvente en condición efectiva. Lo que podemos hacer a continuación será entonces dibujar la envolvente en condición efectiva, colocando el transportador en esta zona y midiendo los 28 grados, que es el ángulo de fricción en condición efectiva, y evaluar la distancia que hay del punto que me representa, en este caso, el plano de falla y la línea o envolvente en condición efectiva. La longitud del segmento trazado hasta tocar la envolvente en condición efectiva me representa a escala la presión del agua en el momento de la falla. Con ayuda del transportador trazamos entonces la envolvente de falla en condición efectiva, midiendo el ángulo phi' 28 grados, y medimos el segmento que nos representa la trayectoria que sigue el círculo hasta tocar la línea envolvente. Recordemos que este punto me representa el plano de falla y es el que efectivamente
va a tocar la envolvente en condición efectiva. Para trazar el círculo que me representa el estado tensional en condición efectiva, sabemos que en el plano de falla la línea radial está formando 90 grados. Trazamos esta línea radial luego de medir los 90 grados y su intercepto sobre el eje de los esfuerzos normales nos representa el centro del círculo. Con ayuda del compás podemos trazar la envolvente en condición efectiva y a escala podemos determinar cuáles son los valores de los esfuerzos principales efectivos, principal menor y principal mayor, y entendemos que lo que se desplace el círculo en condición total para tocar la envolvente en condición efectiva me representa la presión del agua en el momento de la falla. Para la determinación analítica de la presión del agua en el momento de la falla, determinamos los esfuerzos principales totales y luego, haciendo uso de la envolvente en condición efectiva y el triángulo rectángulo que se forma con la línea radial del círculo en condición efectiva, planteamos que seno de φ', seno de 28 grados, será el cateto opuesto, que es el esfuerzo desviador entre 2. Recordemos que el esfuerzo desviador en condición efectiva es el mismo esfuerzo desviador en condición total. El círculo no cambia de diámetro. Y dividimos entre la hipotenusa, que corresponde a sigma prima 3 más medio desviador. Sabemos que sigma prima 3 está dado por sigma 3 menos la presión del agua. De allí la única incógnita es presión de agua. Despejamos y obtenemos 50.2 kilopascales como presión de agua en el momento de la falla. Esta presión de agua corresponde también al cambio que sufrió la presión del agua debido a la aplicación del esfuerzo desviador, teniendo en cuenta que la presión de agua inicial es igual a 0. El ejemplo 3 corresponde a una prueba triaxial no consolidada, no drenada. Nos indican que se llevó a cabo una prueba sobre una muestra inalterada de arcilla saturada y que se obtiene el siguiente resultado. Se supone que la muestra fue extraída a una determinada profundidad, se llevó a la máquina triaxial y bajo una prueba no consolidada, no drenada, estando la válvula de drenaje cerrada, se aplica una presión de cámara de 100 kilopascales y falla para un esfuerzo desviador de 188 kilopascales. Se pregunta el valor del esfuerzo principal en el momento de la falla si se realiza un ensayo UU, pero ahora una muestra representativa de la misma profundidad anterior se somete a una presión de cámara de 200 kilopascales. Debemos entender que durante la aplicación de la presión de cámara en una prueba UU, el estado tensional efectivo no cambia, teniendo en cuenta que no se permite el cambio de volumen, no se permite la consolidación, por lo tanto los esfuerzos efectivos no cambian. Y teniendo presente que la resistencia al corte es función directa de los esfuerzos efectivos, la resistencia al corte o la resistencia a la compresión que presenta la muestra, independiente de la presión de cámara que se aplique, será siempre la misma. La razón, porque independiente de la magnitud de la presión de cámara aplicada, al no permitirse la consolidación, no se permiten la modificación de los esfuerzos efectivos y por lo tanto no se permite la modificación de la resistencia al corte. Entonces, en este tipo de ensayo vamos a encontrar que
el círculo siempre va a permanecer con el mismo diámetro y que cualquier modificación en la presión de cámara, manteniendo la válvula de drenaje cerrada, lo que hace es desplazar el círculo con un mismo diámetro hacia la derecha. En este caso, si se aplica una presión de cámara de 200 kilopascales, el círculo va a mantener el mismo diámetro, es decir, la muestra va a fallar con el mismo esfuerzo desviador, solo que va a ser un círculo desplazado hacia la derecha, teniendo en cuenta que todo aumento en presión de cámara se va a convertir en un aumento en la presión del agua en función del parámetro B. En este caso, el esfuerzo principal en el momento de la falla será el esfuerzo principal menor, 200, más el esfuerzo desviador que corresponde a 188 kilopascales. En una prueba UU, independiente de la magnitud de la presión de cámara, el esfuerzo desviador será siempre el mismo en el momento de la falla, teniendo en cuenta que durante la aplicación de la presión de cámara no permitimos la modificación de los esfuerzos efectivos. Finaliza así el tercer video del tema de resistencia al corte. Hasta un próximo video.